Cartografía de la violencia en Colombia. Materia, sujeto y sociedad. Integrantes: Juan Carlos Torres, Sergio Carreño y Pablo Peralta. Profesor: Ricardo Arrubio. A través del trabajo fotográfico de Jesús Abad Colorado se pretende mapear las dimensiones predominantes de la violencia en Colombia, para caracterizar los factores de conflicto y su consecuencia en la sociedad. A través de la imagen se determinan las diversas inflexiones de los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Haciendo uso de este medio, Jesús Abad Colorado se convierte además en un relator de historias, un agente de memoria histórica y un testigo directo que recoge los momentos íntimos de dolor de sus protagonistas. Para abordar la primera dimensión, la universalidad de violencia, es importante determinar el sufrimiento físico generalizado que se genera a través de la guerra o que atenta contra la dignidad humana y además produce problemas mentales en la población. Este factor, como el desplazamiento, las masacres, las torturas, las violaciones y asesinatos selectivos, se pretende mapear a través de casos específicos en las diferentes regiones, accionados por actores armados como la guerrilla, los paramilitares, los militares y las bandas criminales. Aniceto Córdoba tuvo que enterrar a su esposa Hubertina Martínez en medio de la selva, lejos de su gente. La noche anterior fue herida en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército que se enfrentaron en Nabibí, Chocó, en mayo del 2002, días después de la tragedia de Bojayá. La vida a Hubertina no le alcanzó para llegar al hospital de Vigía del Fuerte. Aniceto culpa al ejército de los disparos contra su casa, que como su pueblo sirvió de escudo a la guerrilla. Al sepelio lo acompañaron unas misioneras, el hombre que sostuvo la bandera blanca para que no le dispararan en el tránsito por el río, el suegro y un fotógrafo. Jesús Abad Colorado, a quien le dan ganas de llorar cada vez que recuerda las palabras de Aniceto. Lo que voy a decir a mis hijos. ¿Yo qué le voy a decir a mis hijos si yo la traía viva? Ataque a Bojayá. Víctima de un ataque de la guerrilla a una iglesia en Bojayá, Chocó, 2002. Emboscadas. Soldado que sobrevivió a una emboscada en la que tuvo que ver morir a sus compañeros, en el convoy en el que viajaban, y donde se ven a sus compañeros todavía tirados en el piso. Este soldado que llora desconsolado porque la guerrilla asesinó a su hermanita, de 13 años. Previamente le habían advertido que si no se retiraba del ejército iban a matar a su familia. Sus superiores no le creyeron cuando les contó de la amenaza. Violaciones. Las iniciales Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, marcadas a cuchillo por paramilitares en el brazo de una joven de 18 años a la que secuestraron y violaron en uno de los barrios pobres de Medellín en noviembre del 2002. Niño que cierra la camisa de su padre asesinado por los paramilitares en San Carlos, en octubre de 1998, el mismo pueblo del que 38 años antes habían huido los familiares de Jesús Abad. Cráter dejado por un bombardeo del ejército en Operación Génesis en Río Sucio, Chocó, en 1997. Ataques a las escuelas. Los boquetes de bala de fusil en una escuela que quedó en medio del fuego cruzado. Masacres. Un campesino no es una cifra, no es un cuerpo. Más allá es su alma, todo lo que rodea la vida de un campesino. Jesús Abad Colorado, a quien en Colombia han calificado de testigo de testigos, pretende con su oficio no olvidar dejar
memoria y hacer duelo y hacer justicia. Continuando con el tema de la violencia en Colombia, vamos a abordar el reclutamiento forzado de menores de edad dentro del conflicto armado en Colombia. Un papá que sale de las instalaciones de medicina legal en Villavicencio con el cuerpo de su hija Danalicet Montilla, de 16 años de edad, sin dos de sus extremidades en un ataúd. La familia de Danalicet Montilla dispuso la sala de la casa paterna para recibir a los amigos y familiares que acompañaron su despedida. Entre todos, los vecinos reunieron las sillas plásticas que estarían alrededor del féretro, un cajón blanco sellado, acompañado de un par de arreglos florales y de una foto de la menor cuando era niña. Esa es la manera de recordarla. Nadie puede verla porque, como dijo su padre, el cuerpo sufrió mutilaciones por la explosión del bombardeo que lideraron las fuerzas militares en medio de un operativo contra una organización al servicio de Miguel Botachi Santillana, alias Gentil Duarte, delincuente líder de las disidencias de la FARC. En ese mismo lugar se encontraba la menor. Una mamá que clama por saber el paradero de su hijo Andrés Fernando Valencia, de 15 años de edad, que se aventuró junto con otros 7 amigos a conocer el mar y cayó en manos de los armados a mitad del recorrido. El pasado 25 de febrero, 6 jóvenes salieron desde el municipio de Anserma Caldas hacia Cartagena para conocer el mar. Sin embargo, nunca llegaron a su destino y solo hasta el 8 de marzo se supo de uno de ellos, Mauricio Ramírez Osorio, de 21 años de edad, quien fue encontrado el pasado domingo en una finca en el sector conocido como Puerto Bélgica, zona rural del municipio de Cáceres. Estas dos escenas desgarradoras que sucedieron en Colombia estarían bajo la sombra de un fenómeno del conflicto que no ha dejado de estar vigente en el país, el reclutamiento forzado de menores de edad. Pero, ¿qué es el reclutamiento forzado de menores de edad? La Corte Constitucional admite que es un hecho comprobado que el reclutamiento forzado de menores de edad, niños, niñas y adolescentes, es una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y habitual los grupos armados ilegales que toman parte en el conflicto armado en Colombia, tanto guerrillas como paramilitares. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el 2018 fueron reclutados 145 menores, en 2019 fueron 97 y en 2020 71. Desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2022 se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022, lo cual permite corroborar que los menores de edad siguen siendo algunas de las principales víctimas de los grupos armados. Aunque las cifras registran una reducción, lo cierto es que las mismas autoridades y ONG que siguen la problemática señalan que habría un subregistro alto por cuenta del temor de las familias de denunciar lo sucedido con los menores, y en otros casos porque la víctima reclutada termina aportando el dinero para el sostenimiento de la familia. La gravedad de este drama silencioso que afecta a las familias más pobres se evidencia en 156 de las 200 alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo entre 2017 y marzo de 2021 y que están relacionadas con casos de reclutamiento forzado de menores en 238 municipios, entre otros en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y norte de Santander. Un informe del Comando de las Fuerzas Militares señala que el pasado 411 niños y adolescentes fueron recuperados de grupos ilegales que los habían vinculados a sus filas. Es decir, en promedio 8 menores lograron salir de estas estructuras cada semana del año pasado. En lo corrido del 2021 se habrían desvinculado al menos 142 menores reclutados a la fuerza, es decir, 14 por semana. De estos 142, 85 habrían sido reclutados por el ELN, 50 por disidencias de las FARC, 10 por el Clan del Golfo y 7 por los Caparros. ¿Cuáles son los riesgos para los menores que son reclutados en el conflicto? En primer lugar, la sociedad los pierde de vista, se vuelven invisibles. Eso puede llevar a que en algún momento los niños mueran en el marco de operaciones militares o desaparezcan. Hay menores que son reclutados y su familia nunca vuelve a saber de ellos. De otro lado, las secuelas del reclutamiento son psicológicas y físicas. En lo psicológico, pierden la niñez, las posibilidades de recreación y de estudio, de tiempo en familia, porque a muy temprana edad les toca cargar un arma, ser informantes, ser obligados a hacer compañía sexual de algún comandante, a tener abortos forzados en el caso de las niñas. El conflicto y la guerra les quitan todo esto. En el nivel físico hemos visto que son niñas muchas veces con problemas auditivos por estar disparando un arma o en un campo
repleto de minas. De ahí también que pueden ser víctimas de estas minas antipersonales o artefactos explosivos. ¿Qué estrategias pueden servir para combatir el problema del reclutamiento de menores? Aunque se reconoce que todo reclutamiento de una niña, niño o adolescente es ilegal, no voluntario y constituye tanto un crimen de guerra como una grave violación a sus derechos, como lo ha reconocido el Estado colombiano en la ratificación de instrumentos internacionales, su normatividad interna y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En este estudio se tejen reflexiones y cuestionamientos desde las voces de las y los adolescentes y jóvenes sobre el reclutamiento, el autorreconocimiento como víctimas y los efectos sobre la garantía de derechos, así como las concepciones de protección que se promueven social e institucionalmente. Desde hace 14 años, el gobierno, a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el uso, utilización y la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados, CIPRUNA, ha desarrollado iniciativas para la prevención de este delito, tratando de llegar a las comunidades y trabajar con los niños en su proyecto de vida, que tengan una opinión de vida legal y acceso a derechos básicos y que puedan crecer en entornos seguros para ellos. La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados, CIPRUNA, se creó mediante el Decreto 4960 de 2007, con el propósito de articular los esfuerzos que en materia de prevención de reclutamiento y utilización se implementan por parte del Gobierno Nacional, las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. CIPRUNA es una instancia intersectorial creada para orientar, coordinar, articular y hacer seguimiento a las acciones que adelanten las entidades estatales, tanto en el nivel nacional como en el territorial, en un marco de respeto por la descentralización administrativa, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones sociales nacionales e internacionales, para prevenir la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y fundamentalmente el de ser protegido contra el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual por los grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados. En cuanto a la jurisprudencia en Colombia, la Corte Constitucional, en la sentencia C-203 de 2005, concluyó que el reclutamiento de niñas y niñas es siempre forzado debido a las circunstancias que estos se enfrentan, lo anterior teniendo en cuenta y en virtud de su nivel de desarrollo físico y mental que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos. Necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. Define la política de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados. Parte de la premisa que a mayor garantía goce efectivo de derechos y entornos protectores fortalecidos, menor será el riesgo de reclutamiento y utilización de esta población por parte de grupos armados. Incluye las primeras líneas técnicas para la implementación de una ruta en el marco de amenazas concretas contra niños, niñas y adolescentes.